Este es el Blue Yeti Classic. Y este es el Boyat V20. Es un micrófono que me ha dejado bastante impresionado. Ya les dije yo la intro con el Blue Yeti, ustedes lo escucharon. El Blue Yeti tiene un par de filtros que hace que se escuche bien, pero si le quitamos los filtros, pasa de escucharse así a escucharse simplemente así. Feo, ¿verdad? Así que muchachos, este video completo lo vamos a grabar con este micrófono y echando de momento a un lado este Blue Yeti, ya que es un poquito estorboso, que es una de sus desventajas de tener un micrófono así de condensador, pero obviamente su calidad es mucho más alta, pero no te lo puedes llevar a todos lados. Micrófono puesto e instalado. En este caso yo compré la versión en donde vienen los dos micrófonos. En este caso aquí tengo el micrófono número 2 y haciéndole un unboxing bastante rápido. Es una caja sencilla, simple, con la marca Boyat. Este micrófono es de tecnología wireless. Eso significa que trabaja con tecnologías con frecuencias de 2.4 GHz. La ventaja de esto es que no va a haber tanta interferencia, ni saturaciones, ni ruidos extraños del exterior que impidan o limiten la calidad de este micrófono. Eso sí, en un radio de 50 metros, que es bastante amplio. Y lo bueno es que esta versión ya vienen todos con puertos y entrada tipo C. También en la parte trasera nos da un par de especificaciones que tenemos, lo que les dije, entrada tipo C, 50 metros de wireless. Tiene también la función de mutearlo, simplemente oprimiendo el botón de encendido una vez. ¿Vale? Y así ya lo desmuteamos para que ahora sí me puedan escuchar. Capta sonido 360, significa que capta sonido de todos lados, así que es un poquito sensible ya que no cuenta con graduador, pero sí contamos con un botón, que es este botoncito azul, para poder quitar lo que viene a ser el sonido ambiente. En este caso aquí hay un poquito de sonido ambiente, un poquito de eco. Yo en este caso voy a activarlo a ver si mejora algo y ustedes me dicen. Cuando lo presionamos empieza a alumbrar en verde y aquí ya tiene que hacer como una supresión del sonido como tal. Yo podría agregar un sonido más de ambiente para que lo detecten, pero yo creo que con esto se puede llegar a identificar un poquito más. Yo en este caso, como dije que iba a grabar de momento sin filtros, para que ustedes lo escucharan, yo puedo modificar el filtro en Adobe Premiere, en otros programas, ya que la calidad de audio que graba es bastante buena, así que se deja manipular. Tiene una duración que ronda unas 9 horas, ojito, de uso continuo. 9 horas de uso continuo para unos micrófonos están bastante bien, más que suficiente. Y se emparejan de manera instantánea. Con tan solo yo mantener presionándolo, ya se enciende. Y ahí vamos a poder captar mi voz por aquí y mi voz por acá al mismo tiempo. Es bastante loco, un clic y ya queda muteado. En este caso aquí en mis manos no les puedo mostrar directamente el adaptador, pero ustedes lo van a estar viendo ahí introducido en video. Es un adaptador de tipo C, por lo tanto soporta todos los sistemas operativos existentes. Estamos hablando de Android, también de iOS. Obviamente vamos a necesitar un adaptador USB a Lightning para poderlo conectar al iPhone. Se puede conectar a una computadora, a un portátil, como ustedes quieran, a través de tipo C o con un adaptador tipo C a USB. También nos encontramos en la caja dos cables que son USB a tipo C para poder cargar nosotros nuestros micrófonos. La carga completa creo que suele tardar unas 2 horas para que se carguen completamente y tenga un rendimiento de 9 horas, pero como lo he usado tan poquito, no sé con certeza cuánto tiempo llegue a durar a cargar. Yo supongo que un poquito menos, pero 9 horas son una barbaridad por 2 horas. Y en la cajita también contamos con su guía. Aquí está, su guía manual. Esta guía manual aquí nos dice las cositas que podemos hacer, cómo lo conectamos al teléfono, ¿vale? De esta manera. También dice que podemos conectarlo, ¿vale? Mientras está cargando al mismo tiempo para hacer las dos funciones, cargar el teléfono. Así que esa opción me parece bastante, pero bastante bien. Y también cuenta con una versión Lightning. En este caso yo adquirí fue la tipo C porque la vi un poquito más convencional. Aparte de eso, los nuevos iPhone ya van a empezar a salir con tipo C. De hecho, mi iPad, que es un Air 4, Air 5 creo, viene con la entrada tipo C. Creo que la pueden estar viendo ustedes ahí. Tipo C, así que ahorita vamos a hacer pruebas, ¿vale? Vamos a hacer pruebas conectándola a este y haciendo una grabación para que ustedes la vean. Y como les había mencionado, también en un iPhone lo podemos hacer, pero en este caso este es un 14 Pro Max y tiene todavía entrada Lightning, pero con adaptadores lo vamos a poder hacer. Yo en este caso lo tengo conectado a la computadora con un adaptador de tipo C a USB, porque pues el apartado, todas las partes de tipo C las tengo ocupadas. Pero como pueden ver ustedes, no pierden nada de calidad. Ya hice pruebas y no pierden nada de calidad mientras sea un puerto 3.1 en adelante o 3.0 de la USB. Algo que carece y extraño es que no cuenta con un estuche para poder llevarlos. Un estuche pequeño en donde tú los puedas meter el adaptador, meter este otro micrófono y poderlo trasladar muy fácil. Es algo que
veo que les hace falta a estos micrófonos. También vienen con esta gomita anti-pop, no sé cómo si decirle gomita o espuma, creo que es una espuma anti-pop que evita los golpes fuertes de las P, y está bastante bien que venga. Eso sí, se cae nada, lo he estado utilizando y salen volando. Toca como echarles un poquito de pegamento, pero un poquitico, una puntica para que no salgan volando. Y no vienen con un filtro anti-aire, que son esos pelitos que uno les puede poner, que cuando soplas o vas caminando hay mucho aire, no se escucha realmente tanto. Bien muchachos, vamos a conectarlos a nuestra iPad, vamos a hacer una grabación a través de ella para que ustedes la puedan ver. Vale muchachos, aquí ya tenemos el micrófono conectado al iPad, ahí lo podemos ver. También allá en la cámara principal van a ver que tenemos el adaptador conectado, ahí está, al iPad de manera normal, ya que el iPad pues tiene tipo C en este caso y tenemos esa ventaja. Ignoren un poquito la calidad como la vemos en el iPad, pero lo importante es juzgar que el micrófono se escuche bien. Aquí pueden ver la calidad completa del micrófono y pues de la cámara del iPad como se ve. Eso sí, estoy grabando con la cámara principal, la de adelante, no con la trasera. Y muchachos, así como lo vieron en el iPad, también funciona en iPhone, funciona en cualquier Android, Samsung, Xiaomi, Huawei, para cualquiera de esos funciona y van a tener siempre la misma calidad, no va a ser modificada. Pero lo ideal es ponerlo por acá, porque su función de pinza me gustó un montón, que tiene una rotación 360, ¿vale? Ustedes pueden estar escuchando el sonito, pero mira, aquí lo tenemos y es una simple pincita. Y así que muchachos, eso ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado, espero les haya encantado esta review de el Boyat V20. Si quieren que traigamos más contenido como este, reviews, unboxing de micrófonos, relojes, de lo que ustedes deseen, lo pueden comentar aquí abajo en la caja de comentarios. Si te gusta esta clase de contenido, no olvides regalarme su poderoso like, que vale muchísimo para mí, y su poderosa suscripción. Seguirme en mis redes sociales que estarán aquí abajo en la descripción. Por aquí también los enlaces de compra en llegado caso que les llegue a interesar. Y también un agradecimiento a todos los nuevos seguidores que han llegado al canal. Pero que mil gracias. Están apareciendo por aquí en pantalla. Y también a los nuevos top donadores del canal. Les recuerdo que si quieren ser miembros y tener beneficios en el canal, aquí abajo en la descripción les dejaré el enlace para que se puedan unir y apoyarme monetariamente. Y también debajo del video van a conseguir un botoncito de me gusta. Ahí pueden apoyar, dame 10 centavos, $1, lo que les salga a ustedes del corazón si me quieren apoyar, que esto me ayuda mucho a traer toda esta clase de videos. Y también por aquí otros videos, tutoriales, reviews, que sé que les va a gustar e interesar. Así que conmigo en todos mis videos, no me gusta y hasta la próxima. Chao, chao.